Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Vuelta Ciclista Asturias en esta 68 edición, en una primera etapa que están viendo en ese perfil entre Oviedo y Benia de Onís, 155 kilómetros, que ha sido recortada debido a un incidente con un camión que se ha incendiado en el Alto del Fitu, con lo cual se ha neutralizado aproximadamente unos 33 kilómetros de carrera. Ahora mismo tenemos ya al pelotón acercándose al Alto de la Rovellada, últimos kilómetros de una primera etapa que ya tenemos en marcha desde la 1:20 del mediodía. Y Santi Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Un perfil de una etapa que, bueno, se ha neutralizado ese pase, se ha buscado un recorrido alternativo para no poder ascender el Alto del Fitu, pero estamos viendo una carrera y la vamos a ir situando más adelante, donde ya hay muchos movimientos, no solo en la cabeza de carrera, sino también estamos viendo que se ha roto completamente el pelotón por detrás. Así es, no ha habido un cambio de trayecto debido pues a ese incidente que acabas de comentar, pero no hay tampoco ningún cambio en cuanto a lo que creo que dilucidaba esta etapa, ¿no? Que era una primera fuga en la que se decían esos maillots de la montaña, esos maillots de las metas volantes, y después una incertidumbre que teníamos, ¿no? ¿Qué equipo viene por lo general? ¿Quién va a controlar cuando haya ese tipo de fugas? Y por lo que hemos podido ver, una fuga de 11 y por detrás tira Movistar. Pues eso es lo que está pasando ahora. Esto es lo que ocurría a las 1:15, cuando tomaban la salida desde ese escenario, ese Palacio de los Deportes de Oviedo, esa salida neutralizada. Y a partir de ahí, esos primeros kilómetros donde prácticamente desde el inicio ya se ha querido menear el árbol, buscar también un ritmo, y se ha provocado esa fuga que, como decíamos, es una fuga que ahora mismo tenemos en marcha con 11 corredores, pero dos de ellos ya han saltado. En este caso, Unai Aznar, el corredor del Euskaltel Euskadi, y también el corredor del Renbe Heidemann, ahora mismo son cabeza de carrera en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Queda esa parte final, esas últimas ascensiones, una jornada evidentemente que va a haber menos desgaste, ¿no? que si se hubiese producido esa ascensión al Alto del Fitu. Evidentemente el Fito, bueno, ya sabes, ¿no? Era uno de los puertos más duros de esta Vuelta a Asturias. Siempre es un puerto que hace muchísimo daño. Estaba colocado demasiado al principio posiblemente, pero evidentemente sí que iba a dejar rastro, ¿no? Huella en los corredores para un final que está siendo orográficamente mucho más complicado. Ahora mismo van a afrontar la subida a Tresllende, que empalma directamente, prácticamente sin bajada, con Collada Zardón, y que van a ser los dos puertos que estaban destinados a dilucidar quién va a ser el primer líder y ganador de esta etapa aquí en Benia. Bueno, tenemos imagen ya de esa cabeza de carrera con esos corredores que están viendo en imagen: Leitao del Caja Rural, Unai Aznar del Euskaltel Euskadi, Zarakovsky del Lokomotiv, Heidemann del Renbe, su compañero Zemke, también Álvaro Sagrado del Team Stork, Lairac del Provence, junto a Ciro Pérez y Adam Smith, esos tres corredores del Provence Majors, del Victoria, y Edu, el asturiano Edu Landaluce. Y por detrás, tirando el Movistar, aunque con un ritmo que no da la sensación de que sea de captura de la fuga. Bueno, creo que están manteniendo demasiados integrantes, ¿no? Ahí precisamente teníamos una imagen de Pelayo, ¿no? Y creo que van protegiendo mucho a su líder, que en esta ocasión, bueno, pues pueden apostar por varios corredores, pero creo que Diego Pescador llega a un estado de forma muy bueno para esta Vuelta a Asturias, y que supongo que el ritmo más fuerte está por llegar, ¿no? Está por llegar en esas dos últimas ascensiones, donde creo que ya el equipo se tendrá que poner a tope, porque ahora mismo 2:38 es una renta ajustada, ¿no? Para poder pillarles. Veíamos ahí a Adrià Franquès acercándose al coche de equipo para buscar agua, mientras volvemos otra vez a la cabeza de carrera. Ha habido movimientos en la ascensión a la Rovellada, lo intentaban Unai Aznar, el corredor del Euskaltel, y también Heidemann del Renbe, pero da la sensación de que ese grupeto sigue junto, y vamos a ver ahora en esa zona, ¿no? en esa cota a la que van a llegar ahora, esa zona de la Collada de Zardón y al Collao Tresllende, donde yo creo que se puede romper un poco esa parte, o sea, al menos esa fuga, ¿no? De 11 corredores que tenemos ahí. ¿Tú crees que llegan?
Bueno, la verdad es lo que te estoy diciendo, ¿no? Dos minutos y medio, pues ahora mismo les han recortado justamente la mitad, ¿no? Llegaron casi a alcanzar los 5 minutos y en la parte llana no han sido capaces de recortarles gran cosa, pero ya en la ascensión aquí a Collado del Valle les han tirado esos 2 minutos abajo. Entonces, bueno, hace prever por los rivales que tienen, que eso es el equipo Movistar, que va con muchos integrantes aún por atrás para poder trabajar. Ahora están circulando en esa bajada que es cómoda de la Rebollada. Rápidamente van a hacer ese giro a la izquierda y las dos subidas son enlazadas, ¿no? A partir de ahí, como te digo, creo que atrás Movistar tiene que poner ya toda la carne en el asador. Posiblemente, según se vea la fuga, puede tener otros equipos que a partir de ahí quieran colaborar. Pero por delante, bueno, tenemos muchos asturianos, bueno, tenemos un asturiano y muchos españoles que creo con garantías para una etapa como la de hoy. Y ahí están viendo el alto del Fitu, ese mirador con esa panorámica espectacular de los picos de Europa. Este que están viendo es Edu Pérez, el andaluz, el asturiano en ese grupo de cabeza. Y les recuerdo, para quienes hayan conectado ahora de nuevo con TPA, esa alteración que se ha producido en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias debido a un incidente con un camión que se ha incendiado precisamente en esa zona del Alto del Fitu. Ha tenido que buscar la organización un recorrido alternativo. Evidentemente no se ha podido ascender esa cota puntuable, la cota más importante en esta primera etapa de hoy, y ahora mismo ya con la carrera normalizada, siguiendo el recorrido ya habitual. Y esta es, aquí va a comenzar la siguiente ascensión. En este caso ya caminó de la cota puntuable de la segunda categoría. En este caso estamos hablando del Collao Tresllende, camino del Collao Tresllende, esa zona ahora a la que se van a dirigir poco a poco los grupetos, ese grupeto de cabeza de carrera. ¿Quién crees que es el favorito, Santi, para esta primera etapa? Si llega la fuga, y si no llega, ¿qué puede pasar? Bueno, yo creo que si no llegase la fuga, pues ahora mismo, tal y como se ha puesto la carrera, creo que hay que sacar las cartas. No va a estar fácil, ¿no? Yo he estado hablando con algunos directores por la mañana, presentaba muchas dudas ante este recorrido, ante quién es el líder, porque posiblemente por fuerza física el recorrido no da para abrir muchos huecos. Y por tanto, segundas espadas que estén cerca de los mejores pueden ser la opción válida. Con una fuga tan numerosa como la de hoy, que comenzaban 11 corredores y poniéndose a trabajar por detrás, pues la verdad que ese enlace de esos dos puertos nos va a dejar ver muy claramente cuáles son las bazas ganadoras de cada equipo, ¿no? La ascensión da para recortar. Ya no estoy tan seguro de 2 minutos y medio, ¿no? Porque por delante tenemos corredores buenos, tenemos a Aznar, tenemos a Darder, tenemos corredores que creo que venían precisamente a filtrarse en las fugas, a intentar su victoria personal, y han conseguido la renta suficiente como para poder soñar con ello. Ahí tenemos a los corredores del Renbe, el equipo que ha colado 2 integrantes en esa fuga de 11 corredores, donde recordamos que está el asturiano Edu Landaluce. Es una etapa que le pueda encajar a Edu. ¿Crees que la tenía en el libro? Bueno, a ver, Edu lo conozco muchísimo, ¿no? De los años que pudo estar conmigo en categorías inferiores en la selección, y también luego de corredor profesional, ¿no? Le hemos visto siempre que es un corredor muy valiente, un corredor que apuesta, ¿no? Por esas clasificaciones secundarias, que no en vano hace 2 años se llevó las metas volantes aquí en la Vuelta a Asturias, y entiendo que ha cogido esa fuga pues con 3 objetivos, ¿no? Seguramente primero repetir en las metas volantes, segundo objetivo podría ser la montaña también, que ha estado disputándola, y como no, pues intentar la etapa. Cuando estás en fuga hay que apostar a por todas. Vemos ahí ese cabeza de carrera, de momento dándose los relevos, ese grupo de 11 integrantes, y por detrás estamos viendo cómo mantenía Movistar el ritmo. Sigue esa diferencia de 2:24. Sí, a ver, Movistar no
tampoco está, como te digo, no está todavía trabajando al 100%, está trabajando con corredores secundarios, digamos, dentro del equipo, guardando muy bien las bazas que ellos quieren tener para acelerar ahora cuando llegue la montaña. Por delante lo mismo, ¿no? Veíamos ahora mismo 10 integrantes de esa fuga, todos colaboran, pero tampoco hemos visto que vayan tirando al 100%, ¿no? Ahora mismo sus directores le están pasando que eran 30 kilómetros del último puerto a meta, 14, con lo cual realmente estamos hablando de 15 kilómetros ahora cuando giran en Puente Nueva. Sí, ahí giran y aquí va a comenzar una ascensión camino de Riensena, es hacia donde se van a dirigir para afrontar después también esa cota de la Collada de Zardón. Y aquí tenemos ya ese grupo cabecero, están viendo en imagen ahora mismo a Gabriel Lairac, el corredor del AVC de Provence, y al asturiano, ahí le ven con ese dorsal 135, Edu Pérez Landaluce, el corredor de Óbidos. Vamos a ver aquí cómo respira, sobre todo cómo es el ritmo del grupo cabecero, y también si desde atrás ya Movistar empieza a meter una marcha más para intentar ir bajando progresivamente esa diferencia ahora mismo de 2.23 respecto a este grupo cabecero. Sí, mira, se ve claramente, ¿no? Como ahora para justo llegar a la subida Movistar da una vuelta de tuerca, acelera un puntín más y ahí lo podemos comprobar muy fácilmente, ¿no? Mirando los colores que van justo detrás, ¿no? Ya ves que están todos los equipos agrupados. Tira Movistar, pero a continuación tiene sus corredores colocados UAE. Posteriormente vemos de naranja ahí al Euskadi. Justo detrás también vemos de verde Caja Rural. Y todos saben que van por esa última hora de carrera. Ya dentro de esa última hora de carrera, media hora posiblemente para llegar aquí a la meta, donde van a tener pues la montaña que va a decidir, ¿no? el ganador final. Se estira ese pelotón comandado por el Movistar, un equipo, el navarro, el escuadra telefónica, que llega con nombres propios a esta Vuelta Ciclista Asturias, con Diego Pescador y Nairo Quintana como nombres más destacados, pero con un asturiano, y qué bien volver a verle de nuevo subido a la bicicleta, a Pelayo Sánchez, que veremos a ver cómo se toma también esta Vuelta Ciclista Asturias. Lleva tiempo sin competir. La verdad que el año pasado no fue precisamente bueno para él por todo lo que tuvo que pasar, esa enfermedad y los problemas que también tuvo en la rodilla, pero qué bueno volver a verle de nuevo la Vuelta. Pues Héctor, yo creo que el objetivo después de un año catastrófico para Pelayo era poder volver a estar rodando en un pelotón profesional, y lo está haciendo, ¿no? Donde ha conseguido ya una victoria, donde tiene una afición aférrima que es todo Asturias, con cualquier asturiano, pero también con Pelayo, como no, y que esperemos que sea, pues eso, ¿no? Que le traiga la suerte que necesita y que se merece, que no ha podido tener durante el último año, y que a partir de aquí, como mínimo, no aparezcan más lesiones, no aparezcan ya más momentos en los que tenga que interrumpir los entrenamientos, porque a partir de ahí la clase que atesora este corredor sin duda alguna le va a hacer conseguir los méritos, ¿no? Pero no vamos a ser tan exigentes como para pedírselo en esta Vuelta a Asturias. En esta Vuelta a Asturias, como se ha visto, está tirando del pelotón, está pues trabajando para sus compañeros, es volver al ritmo de competición. Hoy le toca por ahí, no han conseguido estar en la fuga y entonces tienen que trabajar por atrás. Y yo creo que nos enseñan muy bien las cartas, ¿no? Porque UAE tampoco tiene corredores adelante, que mira, casi antes de que empiece a hablar ya empiezan a aparecer, ¿no? También quieren acelerar, quieren acercar al pelotón más a esos escapados, porque esos 2 minutos están justo ahí en el agua de si les recortarán o no les recortarán. Bueno, pues toma la iniciativa ya el UAE, también con el Movistar, para tratar de abortar esa fuga ahora mismo con esa rinda de 2.15. La fuga que de momento avanza camino de la subida a la Collada de Zardón. Hablábamos de Pelayo, pero hay más asturianos, 6 en total en esta Vuelta Ciclista Asturias. Pelayo evidentemente del Movistar, pero también Samuel Fernández en el Caja Rural, Sinuet en el Burgos junto a Hugo de la Calle, y también Samuel Fernández en el Euskaltel Euskadi y Edu Pérez Landaluce, que está en esa fuga, en esta primera etapa dentro de la escuadra del Óbidos. Mientras estábamos viendo ahí en imagen a uno de los corredores, uno de los integrantes del UAE, Yassin Alali,
el conjunto que hoy dirige Thomas Hill está ahora mismo comandando esas operaciones en el pelotón, tratando de ir recortando la diferencia que se mantiene en torno a los 2 minutos y 15 segundos a falta de 27 kilómetros. Tira por detrás Meyers, el corredor. Estamos viendo del Victoria. Por adelante ya ves, ¿no? Siguen colaborando perfectamente, aún no han llegado a las rampas de la subida. Y ahí, pues bueno, estamos viendo en el rótulo, ¿no? Esa diferencia de la última parte, ¿no? De lo que más o menos es desde que coronan la rebollada hasta el momento en el que están ahora, esos últimos minutos, como el grupo de cabeza rodaba a una media de 51 por hora, mientras el pelotón que viene a la caza rodaba a 57, ¿no? Y en tiempos, si recordamos desde que estaban emitiendo, empezamos más o menos con un 2.30, 2.31 y ahora mismo ya está a 2.10 y aún no han empezado las rampas, ¿no? Vamos a ver si aquí adelante han colaborado todos bien, han ido guardando fuerzas y tienen capacidad para subir rápido, subir uniformes, o si han desgastado demasiado y por lo tanto el pelotón todavía tiene chance. Por detrás vuelve a incrementar un punto más el ritmo el UAE, ya no solo con un corredor, sino que ya está intentando imponer un ritmo un poco más alto para intentar recortar distancias en esa primera parte de la ascensión camino de la collada de Zardón. Y vamos a ver, porque está ya descendiendo camino ya prácticamente en torno a los 2 minutos la diferencia respecto a ese grupo de cabecero, donde se mantiene Edu Landaluce y donde Meyers y Zarakowski, el corredor del equipo Team Store, que estaban dando esos relevos. Ahí le estamos viendo en imagen a ese grupo cabecero que prácticamente desde muy pronto en las primeras kilómetros de la etapa ya se provocaba esta fuga que está ahora mismo en esa primera parte, en ese Collao Tres Llendes, y después llegará ese Collao Zardón, que son dos de las subidas que quedan pendientes evidentemente en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Aguantan los relevos, de momento hay acuerdo, de momento están avanzando, pero por detrás empieza a apretar ya el UAE. Bueno, en la fuga, salvo la subida aquí a Collao del Valle, donde sí que hubo ataques dentro de la fuga, también supongo para puntuar esa montaña. En el resto han colaborado perfectamente, han ido a relevos iguales, siempre como estamos viendo ahí, una fila de 2, corredor pasa, corredor se quita. Creo que es una fuga muy cómoda, donde han podido guardar fuerza y energía para llegar a esta parte final lo mejor posible, pero está claro que el UAE también ha ido guardado, aprovechándose del trabajo de Movistar y ahora pues pudiendo hacer la parte que les tocaba, ¿no? Que posiblemente sea en esta última pegar un acelerador más fuerte, ¿no? UAE viene con un equipo muy joven, como digamos, como jefes de filas, tienen mucha confianza en un corredor muy joven. Adrià Pericas, aún 19 años, segundo año de profesional, pero que ya ha ganado aquí en Asturias, en juveniles, ¿no? La vuelta que tenemos en Asturias de juveniles, y que ha dejado el año pasado ya tintes de la calidad de corredor que tiene y que está adaptado a la categoría. Y tiene a Jaime Torres, que es un corredor de su misma edad, que también ha hecho una gran campaña el año pasado y que creo que son las dos bazas que ahora al final van a tener que darle fuerte para recortar a esa fuga, ¿no? Y me hablabas de Movistar, que posiblemente es lógicamente el otro equipo World Tour con sus opciones. Lo mismo, ¿no? Mencionabas a Pescador, otro corredor muy joven que el año pasado ya se dejó ver mucho aquí en la Vuelta a Asturias, y luego ya un corredor muy veterano, Nairo Quintana, que le puede aportar precisamente ese conocimiento a Pescador. Se estira ese pelotón en la persecución del grupo cabecero, aguantando esos 2 minutos, en torno a esos 2 minutos respecto a ese grupo de cabeza en esta ascensión camino del alto del Collao de Tres Llendes. Por detrás en ese pelotón estaba ya sufriendo Ole Taylor, el corredor del Rembe, un pelotón que además en el primer paso por la meta de Beniadonis ya venía muy roto, muy disgregado, en una etapa que, pese a no tener ese primera cota puntuable de las Campas y del Alto del Fitú, el ritmo ha sido alto en esa primera parte de la etapa. Bueno, todo el mundo quería coger la fuga, han sido avisados a última hora porque ha sido todo muy repentino, con lo cual no sabían posiblemente ese cambio orográfico, les habrán informado precisamente por las radios, y al final muchos
corredores que posiblemente no tenían intenciones de meterse en la fuga, pues teniendo a lo mejor miedo a esa subida al Fitu, al saber que desaparecida, pues lo habrán intentado también con su gasto correspondiente. Y bueno, lo que veíamos aquí en el primer paso por meta tampoco eran los máximos descolgados, creo que circulaban a unos 6-7 minutos del pelotón, con lo cual creo que el fuera de control no les corre peligro manteniendo un ritmo normal y por lo tanto bueno, se dejan quedar y se descuelgan, pero ya van a un ritmo constante para poder finalizar en tiempo de control y mañana pues nuevamente intentar la fuga. Vemos la cola del pelotón ahí con Darius Villaseñor, con el corredor del Vitoria y también con Adrià Franquesa, que aguantan dentro de ese pelotón donde de momento está tirando el UAE y el Movistar en esa persecución del grupo cabecero, reduciendo la diferencia hasta el minuto y 50 segundos. Un grupo de cabeza donde recordamos tenemos al asturiano Edu Landaluz en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias. Los nombres propios los hemos ido contando. Esta ascensión al Collao Tresllende, una ascensión de aproximadamente 5 kilómetros, casi 6 kilómetros al 4,9% de desnivel. No es muy exigente, es un puerto de segunda categoría, pero evidentemente aquí está el ritmo que le impongas, donde puede endurecerse las piernas o no. La verdad es que bueno, la clave es ahora mismo más o menos llevan 1 kilómetro subido y en ese kilómetro les han quitado ya 20 segundos, sí. ¿no? La aceleración por parte del pelotón es considerable. Por adelante aún no se han puesto nerviosos, nada más que les veamos por adelante que se empiezan a descolgar unos de otros, calculo que es cuando de verdad van a imponer más ritmo adelante, con lo cual van conformes con esa distancia que tienen de los 2 minutos, pero por atrás ya están metiendo toda la carne en el asador, ¿no? Mira, la parte delantera comienza ahora mismo las rampas más difíciles del puerto, esos últimos 4 kilómetros. Y ahora sí que vamos a empezar a ver, ¿no? Yo creo qué capacidad tienen los corredores de fuga de aguantar con ese minuto 46 que tienen ahora mismo, para ver si tienen capacidad para llegar aquí a la meta y vamos a ver por detrás qué hombres les queda a la UAE o a Movistar para trabajar duro y poder recortar. Bueno, pues lo estábamos viendo ahora mismo, ese pelotón donde está comandando el BH, sí, es el Burgos BH. En cambio nuevamente no, en las filas ahí el Burgos no. Sí, está tomando la iniciativa en el pelotón. También traen un equipo muy competente, no tienen a nadie en la fuga para poder defender, no como por ejemplo pues Caja Rural o por ejemplo Euskadi, que veíamos que tienen 2 corredores que pueden alzarse hoy con la victoria. Yo creo que son unos de los favoritos, ¿no? De los que van en el grupo de cabeza y van a apostar. Traen un equipo muy equilibrado. El Burgos trae un equipazo, sí. Esa es la verdad. Llevan corriendo muy bien todo el año y creo que el año pasado quedándose con Hugo de la Calle justo en 4ª posición sin subirse al podium les dolió un poco, ¿no? Yo creo, porque lo tenían ya todo hecho y han traído un equipo muy competente con muchísimas ganas para disputar esta Vuelta a Asturias. Pues el Burgos que toma la iniciativa en ese pelotón, la diferencia sigue reduciéndose, allá está el 1.35 respecto a ese grupo de cabeza donde siguen acercándose a la cota del Alto Collao Tresllende. Estas ya son las imágenes de ese grupo donde vemos a Sebastián Castro. No, esto es ya los corredores que se están quedando descolgados del pelotón en esas rampas, ya donde ahora mismo están empezando a sufrir los corredores que se han quedado descolgados del pelotón. Bueno, son corredores que hace escasos minutos veíamos tirando del propio pelotón, ¿no? Corredores del UAE, corredores del Movistar, que finalizan su trabajo y por tanto pues necesitan quedarse, recuperar y ya mañana será otro día, ¿no? Sus jefes de filas están aquí adelante, están colocados. Ahora mismo los que trabajan son el Burgos, ese corredor que vemos ahí, el segundo precisamente es Hugo de la Calle. Y a partir de aquí, pues como te decía, ¿no? Esos últimos 3 kilómetros siempre en una pendiente constante. Esta es una subida muy bonita, con una carretera estrecha típica asturiana que vemos ahí, como va serpenteando por la montaña. Y recordemos que cuando coronen, prácticamente sin bajada, se dirigen a Collado de Azardón. Sí, es la siguiente cota a la que tienen que ascender. Imagen desde el helicóptero de ese pelotón, cada vez con menos unidades.
en esa cabeza de carrera. Ha tomado ya la iniciativa el español del Team Stork, Álvaro Sagrado, es el que ahora mismo está intentando descolgarse. Ya se ha empezado a romper ese grupeto de 10 en el que veíamos más o menos agrupado en las rampas iniciales de la ascensión, pero ahora sí que estamos viendo cómo ya empiezan a flaquear las fuerzas, y es el español Álvaro Sagrado el que comanda este grupo de cabeza, el equipo Team Stork. Sí, en realidad no creo que haya lanzado un ataque, más bien creo que ha incrementado un poquito el ritmo, ¿no? Supongo que ha sido informado por su director de que el pelotón ha vuelto a recortar, ¿no? 20 segundos en el siguiente kilómetro, están quitando ahora mismo 20 segundos por kilómetro, y en esta cuenta y viendo la subida que queda, la distancia no les sería suficiente, porque queda mucha subida y, como te digo, el enlace directo con Collado Zardón, ¿no? Sí es verdad que una vez coronado es tirarse hacia abajo y nada, giro izquierda y ya en pocos kilómetros se nos plantan aquí en la llegada. Siguen quedándose corredores de ese pelotón en esas rampas, las rampas más duras. Ahí está Igor Igoshev del Lokomotiv. Se está quedando del grupo, donde de momento mandan las operaciones el Burgos, también el UAE que veíamos y el Movistar. Son las escuadras que han incrementado el ritmo para reducirlo ahora mismo a esa diferencia de 1:20 respecto al grupo cabecero en esta ascensión camino del Collao Tresllende. Sí, exactamente, ¿no? Pues como pudimos ver, ¿no? Comenzó tirando Movistar, al rato hemos visto cómo hacía el trabajo UAE, y ahora mismo es siempre el mismo corredor del Burgos, secundado ahí por dos compañeros, justo detrás Hugo de la Calle. Está poco a poco marcando un ritmo, acelerando. Ahí veríamos aproximadamente entre 35 y 40 unidades, pero ya vamos viendo que a cada metro que pasa se descuelga 1, 2, 3 corredores, ¿no? No creo que estén imponiendo ahora un ritmo excesivamente alto por atrás. Más o menos están manteniendo ahora ese 1:20. Yo diría que si coronan este puerto con el minuto, el grupo de cabeza podría tener sus opciones. Vamos a ver qué ocurre. Quedan todavía un par de kilómetros para coronar el puerto. Sigue en cabeza ahora con el ritmo Meyers, el corredor del Victoria, junto a Unai Aznar, el corredor del Euskaltel Euskadi. Siguen cayendo unidades en ese grupo de cabeza, donde también se ha caído, creo que le veíamos a la Irak, creo que era el corredor que también se ha caído de ese grupeto, ya reducido a prácticamente 5 corredores, y por detrás sigue el Burgos, el que está manteniendo el ritmo 1:14, 1:13, sigue reduciéndose la distancia, queda todavía mucho, 21 kilómetros, pero lo que decía Santi, queda todavía subir a la Collado Zardón. Sí, a ver, yo creo que ahora mismo vemos al Burgos muy tranquilo, ¿no? Con la organización que tenía pensada para este momento de carrera. Siempre tira el mismo corredor. Justo detrás vemos a Hugo de la Calle, justo detrás vemos a Chumil, que son presumiblemente los dos corredores que traían a esta Vuelta a Asturias para intentar la general. Van a intentar, creo, gastar todas las opciones que tienen con el mismo corredor. Se queda Pelayo. Sí, bueno, le veíamos antes, sí, lo mismo te digo, ¿no? Le veíamos trabajando, y lógicamente pues en estos momentos de carrera pues toca descolgarse, descansar y posiblemente recuperar para las etapas que le quedan, ¿no? Su trabajo, creo que el equipo de Movistar ha conseguido su trabajo, tiene a sus dos corredores adelante en cabeza. Y aquí ya han llegado a Riensena, han coronado ese Collao Tresllende, y comenzará prácticamente la ascensión ya a Collao Zardón. Tenemos ese grupo cabecero ya con 5 unidades, con el corredor Álvaro Sagrado, el español del Team Stork, ahora mismo encabezando ese grupo de 5 unidades que ha coronado el Collao Tresllende. Y ahora les llega la segunda parte, camino de Zardón, en esta situación de carrera por detrás del pelotón, prácticamente en torno al minuto. Habrá que ver ahora esta segunda parte camino de Zardón si se consigue reducir aún más la diferencia. Ahí están a punto de llegar a esa situación, ese grupo cabecero de 5 unidades, y por detrás el
pelotón cada vez más estirado y cada vez perdiendo unidades en esa zona que están viendo ahora. Eso es Riensena. Y ahí ya vemos cómo cae, ¿no? Cae justo esa diferencia del minuto, que era lo que yo intentaba decirte, ¿no? Yo calculaba más o menos si podrían coronar con un minuto. Podrían intentar Zardón, que no es una subida tampoco muy larga y que tampoco es una subida muy dura, intentar mantener. Ahora mismo ya cae del minuto, con lo cual ahora postula mucho más que la etapa y por tanto la general pueda estar ya en el grupo de atrás que en esa fuga. Bueno, pues sí, la ventaja que está cayendo ya a los 46 segundos. Aquí tenemos al grupo de nuevo de cabeza, cerrando Zemke, el corredor del Renbe, junto a Lagac, el corredor del Provence, y marcando el ritmo Heidemann, el alemán del Renbe, en ese grupo de 6 unidades que ahora mismo están en cabeza de carrera, a punto de llegar ya y coronar ese alto donde vamos a tener ya también más referencias en el alto del Collao Tresllende, y a partir de ahí descenso y luego ascensión camino de Zardón. 20 kilómetros restan todavía para la línea de meta aquí en Benia Dionís. Y muy claramente aquí también en juego todavía ese maillot de la montaña, ¿no? Por eso que estos últimos metros que quedan como 300 metros para ese premio montaña, y al fondo giro izquierda y se verá, está siendo clave porque está en juego, ¿no? Este es el puerto de segunda categoría, es el que más puntúa en el día de hoy. Sí. En las anteriores subidas se estaban repartiendo los puntos, con lo cual este paso va a ser clave, ¿no? En la anterior, tanto Aznar como este corredor que vemos ahora, Acola, Heidemann, eran los que conseguían los puntos, y vemos cómo los demás, ¿no?, están midiendo esa distancia para ese sprint en la montaña, porque como te decías, creo ya que se complica mucho la etapa, ¿no? O sea, los directores les estarán informando que ya les tienen ahí a 40 segundos y que vienen pues con todos sus integrantes intentándolo a tope el resto de equipos. Aquí también vemos que se ha quedado el corredor de Caja Rural, con lo cual Caja Rural por atrás también puede echar una mano en esa caza. Movimiento por detrás también en el pelotón, se está incrementando el ritmo en ese pelotón cada vez más disgregado en la persecución, ahora mismo a 40 segundos del grupo cabecero, a punto de coronar. Vamos a ver en este alto del Collao Tresllendes, incrementando el ritmo el corredor del Provence. Ahí le están viendo a Lagac, que va a coronar en primera posición, sí. Pues suma sus 6 puntos, y el corredor 73, Heidemann, suma 3 más, ¿no? Y aquí vemos un pelín descolgado a Aznar, que no ha podido puntuar en esta ocasión. Bueno, pues ese grupo cabecero que acaba de coronar ese Collao Tresllende, por detrás veíamos ya movimientos, se incrementaba el ritmo en el pelotón. Ahora mismo 45 segundos es la diferencia respecto a este grupo, y aquí estamos viendo de nuevo el UAE y Movistar comandando el ritmo en ese pelotón, que ya lo ven, se ha quedado reducido a la mínima expresión. Sí, más o menos quedará como mucho entre 15 y 20 corredores, y mucho ojo con esa bajada, Héctor. Es muy corta la bajada para empalmar con Collao Zardón, pero es muy sinuosa y muy estrecha, como veíamos en esa primera curva, muy complicada. Intentaba coronar encabezando ese pelotón la unidad del Euskaltel Euskadi en ese grupeto muy reducido, y ahora ese descenso, un descenso técnico, camino ya para iniciar luego la ascensión al Collao de Zardón. Dorsal 1, Filippo Baronzini, el italiano del UAE, descolgado de ese grupo de cabeza junto a Nicolás Sessler, el corredor del Victoria. Ahí, bueno, calculo que ha finalizado también su trabajo. Anteriormente veíamos a Pericas que se abría un poco a la derecha, posiblemente venía de algún ataque del que veíamos a lo mejor con el plano del helicóptero, y 17 unidades que cuento en ese pelotón ahora mismo, 17, y esos 2 que venían ahí semidescolgados que pueden aprovechar esta bajada para entrar. Y se estira la bajada, es un descenso muy técnico, carretera estrecha, es una de las notas predominantes, ¿no?, en el Principado de Asturias, este perfil de
de carretera, por cierto, muy conocida para los aficionados al automovilismo. Meto aquí un poco la cuña en una parte final de la etapa, donde ahora mismo está rodando, lo estamos viendo ahí en Zemke, el corredor del Renbe, y los dos se están marchando. Por detrás no le siguen los... No, al revés. Creo que son, sí, están por detrás. Es Aznar, que le veíamos prácticamente descolgándose de los de cabeza. Ya le veíamos que en la primera trazada no tenía mucho feeling, ¿no?, con la bajada, y creo que ha ido perdiendo metros, ¿no? Ya se han ido los 4 corredores, por tanto, que le acompañaban en la fuga por delante. Ahora serían 4 en cabeza. Esta bajada tiene como de entre 2-3 kilómetros, así que estarán a punto de llegar ya a la subida a Collada Aznar. Pues ahí tenemos al pelotón. Este es el pelotón que viene por detrás del grupo cabecero. Esa diferencia de 34 segundos sobre la cabeza de carrera. Vamos a ver, porque de momento tanto Movistar como UAE y Burgos habían situado bien a sus corredores. Ahí estamos viendo el pelotón por detrás. Se ha roto completamente y ahí baja. Sí, la bajada no ayuda, ¿no? No, es una bajada muy complicada. Exacto. Hay un corredor que está tensando en la bajada, los demás pues pretenden ir con precaución, y mira, pues por ejemplo aquí lo comprobamos muy bien con Aznar, ¿no? Prácticamente el corredor que va delante de él no ha hecho gran cosa, y mira cómo le ha ido abriendo metros, de tal forma que incluso hemos perdido de vista a los 4 corredores que van escapados. Es una zona, es un descenso muy técnico ahora mismo, esta zona en la que está transitando tanto cabeza de carrera como el pelotón por detrás, y ahí estamos viendo, esa es la cola de pelotón, el grupeto que se ha ido quedando con ese ritmo que ha marcado, que le veíamos Burgos. quedarse justo prácticamente por el paso por montaña, ¿no? Es la moto que nosotros teníamos para situar al pelotón, no ha podido adelantarles, y fíjate cómo bajan de rápido los ciclistas, que ni la moto tiene capacidad para alcanzarles. Y afortunadamente hoy, por suerte también para los corredores, es una etapa que de momento tenemos buen tiempo, sol. Esta es un descenso y es una zona complicada, si el tiempo se pone feo, porque ya estamos viendo, es una zona muy boscosa, muy cerrada, y es una zona complicada para afrontar por ahí un descenso rápido. Hubiese sido completamente diferente. Una película completamente distinta. La parte justo de carrera creo que hubiese hecho mucho más daño las bajadas que las propias subidas. Y aquí estamos viendo a Zemke en esta zona, camino de Zardón. Justo ahí comienza Collada Zardón, ¿no? Va por delante, va escapado. Es el corredor que va en cabeza, supuestamente es el que ha acelerado en ese tramo de bajada y que se ha conseguido ir por delante solo, y como lo hemos visto ahí, aprovechando hasta el último centímetro para trazar. Pues Zemke, que se sitúa como... No es cabeza de carrera, porque por delante tiene todavía 3 corredores más, creo que 3, sí. Sí, eran 4, con lo cual le queda... 4 corredores. Aquí tenemos a Zemke es el que acaba de soltar a Aznar. Efectivamente, ahí están Adam Smith. Estamos viendo también la GAC, por delante está Álvaro Sagrado, y ahora mismo marca el ritmo Heidemann, el alemán del Renbe. Ahora mismo esos sí que son los 4 corredores que marchan en cabeza de carrera. Falta de prácticamente 1 kilómetro para coronar el Collao Zardón, y por detrás lo veíamos, quedaba ligeramente descolgado la unidad que veíamos, que era Zemke, que es el corredor que se quedaba ligeramente descolgado de ese grupo. Y por detrás da la sensación de que también hay movimiento, Sí, ahí justo en la primera rampa ha habido un cambio de ritmo, en el cual parece ser que 2 corredores no intentan distanciarse de las 17 unidades que comentábamos que quedaban del pelotón. Esta subida es cortísima, es muy corta y explosiva. Como vemos, a la cabeza ya solo le quedan 700 metros para coronar, y es un Movistar. Sí, ahí está Movistar y un UAE que secunda. Son los dos que se han marchado ahora mismo del pelotón, han incrementado el ritmo, y ya muy fuerte, sí, han saltado muy rápido. En muy pocos metros han abierto un hueco ya importante, considerable, que vamos a ver, pues como veíamos, ¿no? Corredores del Burgos que estaban trabajando, intentando recortar, y vemos también algún corredor de Caja Rural.
Pues vamos a situar también por detrás quienes han saltado, tanto el corredor del Movistar como el de UAE. También por detrás siguen saltando unidades de ese pelotón perseguidor. Sí, vemos un Burgos, ¿no? que y Diego Pescador. Un Burgos que está intentando poner el ritmo justo en el pelotón. Bueno, pelotón, pequeño grupo reducido del pelotón que realmente ha habido. Pues ahí están Adrián Pericas y Diego Pescador de UAE y de Movistar. Y por detrás también con el Burgos intentando dar ritmo y caza a estos dos corredores que van a ser absorbidos ya por ese grupo amplio, ese pelotón que va por detrás de ese grupo ahora mismo de 4 unidades que son cabeza de carrera a falta de 14 kilómetros y medio, 28 segundos de ventaja. Aquí les tienen con esos dos corredores del Provence. Va a coronar la collada Zardón en primer lugar Lagac, que se va a enfundar el maillot porque ha coronado también el puerto anterior de Tresllende, así que va a ser el nuevo maillot de la montaña. Bueno, estará ahí con Heidemann porque había conseguido puntos aquí en la subida a collada y luego algo conseguiría también al ser de segunda categoría en Tresllende y un punto que le vi que sumaba ahora, así que van a tener que hacer la suma desde los coches para saber quién es el que finalmente de los dos va a subirse a ese primer maillot de la montaña distintivo para mañana. Y al fondo los imponentes picos de Europa marcando ese territorio por el cual hoy afronta esta primera etapa la Vuelta Ciclista Asturias. En este ahora descenso, ahora camino de la zona de meta. Ahora mismo descenderán hacia Corao y de ahí camino hacia Peñadonís, la meta del día. Uy, cuidado, el susto, a punto, ha estado de caerse ahí Adam Smith. Ya decíamos que esto es una bajada muy técnica y ahí Adam Smith a punto ha estado de irse al suelo. Anteriormente veíamos a uno que aprovechaba hasta el último centímetro. No, aquí se ha ido. Adam ha pasado un centímetro más allá. Pie a tierra y a punto ha estado de irse al suelo Adam Smith en una zona, no es una zona de alta velocidad en el descenso, pero insistimos, es muy técnico y ahora le va a costar, va a tener que hacer un sobreesfuerzo para tratar de llegar a ese grupeto de cabeza, donde sigue incrementándose el ritmo. Solo a 20 segundos está el pelotón. Vamos a ver si llega por detrás. Veíamos a Pericas y a Diego Pescador, que han sido de nuevo absorbidos por el pelotón, pero se mantiene esa diferencia de en torno a los 20 segundos. Sí, por delante, pues esto, ¿no? La bajada son 5 kilómetros, nuevamente muy sinuosa, carretera estrecha, incluso estamos viendo, ¿no?, algún bache. No son carreteras demasiado habituales posiblemente para estos corredores y quizás para los asturianos que estamos acostumbrados a meternos entre bosques en estas carreteras estrechas, y por eso a veces pues vemos malas decisiones, ¿no?, de algún corredor que baja demasiado al límite y por lo tanto pues tiene algún susto. Pues ahí tenemos el pelotón que, insistimos, ha ido perdiendo unidades en las dos últimas ascensiones. Ahora es una bajada, es un descenso prácticamente con un buen asfalto camino de Corao y luego llegará esos kilómetros, ¿no?, que más o menos son planos, bueno, son trampa, pero porque ahora mismo que pica un poco hacia arriba, pero vamos a ver cómo trabaja también el pelotón ahí. Va a depender de lo que quieran hacer aquí por delante. Lo primero vamos a esperar a ver a que finalice esta bajada, a ver si se juntan los 4 corredores. Hay 2 de un equipo, 2 de equipos diferentes, van a trabajar uno para otro, se van a mirar. Claro, a 20 segundos el pelotón. No tienes mucho tiempo para vigilarte. Exactamente, ¿no? Si hay dudas aquí, es fácil que esos 20 segundos se recorten por sí solos. Después también vamos a ver, ¿no?, entre esos 15 y 17 corredores que veíamos atrás, quién tiene compañeros, quién va a tirar para mantener el grupo o si van a comenzar también a atacarse unos a otros para no dejarlo en una hipotética llegada al sprint. Sigue tirando en cabeza de carrera, en este caso era Álvaro Sagrado, el Team Stork por detrás. No tenemos todavía esa referencia del pelotón y estamos viendo ese grupeto de 4 unidades con Álvaro Sagrado, con Heidemann, con Lagac y con Adam Smith, el corredor que han conseguido reengancharse
a la cabeza de carrera después del susto que ha tenido hace apenas unos minutos. 2 unidades lleva el Provence, así que vamos a ver. Y ahí al fondo me parecía ver un Caja Rural, sí, que posiblemente haya saltado en esa bajada del pelotón para intentar contactar el primero en este grupo. Sí, vamos a ver si consigue llegar. También tenemos ahí en el fondo otro Euskaltel que está también próximo a este grupo de cabeza. No puede ser de Caja Rural, puede ser Leitao, que se había quedado descolgado y no sé si le ha llegado a absorber el pelotón, pero insistimos, el pelotón prácticamente está a apenas 10 segundos de este grupo que estamos viendo ahora. Igual hablo más con el corazón que con los ojos, pero podría aventurar que pudiese ser Samu Fernández, corredor de Caja Rural, que precisamente en la otra etapa que vino por aquí por Beña de Onís atacaba en una bajada y era cogido camino de Ribadesella en aquel final, recuerdo. Pues ahí tenemos, este es Zemke, sí, este es Zemke. Está ahora mismo en esa zona de Labra. Sí, es Zemke, el corredor del Renbe, atravesando esa zona en la que se encuentra en Labra. Todavía le queda unos kilómetros de descenso hasta llegar a Corao, donde afrontarán un cruce y ahí comenzará esos últimos 8 kilómetros que les llevarán aquí hasta Beña de Onís. Imagen del pelotón, ahora mismo lo cierra el corredor del Euskaltel, Txomin Juaristi, es el corredor que el año pasado hizo segundo aquí en la Vuelta Ciclista. Delante suyo Jonathan Lastra, que no es asturiano, pero pasa muchas épocas también por aquí. Precisamente son los dos hombres en los que confiaba Euskaltel para la general y les tiene a los dos en el grupo de cabeza. Pues ahora mismo esa es la cola de pelotón y nos queda resolver esa duda que teníamos en la cabeza de carrera, ese Caja Rural que llegaba justo por detrás de ese grupo de 4 unidades. Ha conseguido entrar y vamos a identificar a ese nuevo corredor que se suma a la cabeza de carrera, si es Leitao, que estaba en la fuga, o es alguien que había saltado desde atrás, desde el pelotón. Bueno, yo voto por Samu, yo ya he tirado mi carta. Pues ha llegado y luego me dices si conozco a los corredores o no los conozco. Pues ha llegado para ponerse y marcar ritmo, de momento con mucha confianza está bajando el corredor del Caja Rural en este, sí, Samu, ahí está, premio para Santi. Mira, error, pone Samu en el Euskaltel y es Samuel del Caja Rural. Claro, comprendo el error. Hay dos. Los dos son Samuel Fernández. Pues aquí tenemos a Samuel, al asturiano, ahora mismo cabeza de carrera en ese descenso camino de Corao. El corredor del Caja Rural ha llegado desde atrás, desde el pelotón. Ha conseguido enlazar con el grupo de cabeza y ahora mismo se marcha. Ha tensado bien, aquí va el giro y ya llegan a la zona. Digamos, van a llegar en breve a los últimos 10 kilómetros de carrera, donde prácticamente en breve se nos plantan aquí en la llegada. Sí, va a ser complicado trabajar en solitario, Yo creo que aquí ahí deberían de unirse. Creo que tienen, si se ponen de acuerdo todos, como te decía, ¿no? Si no se empiezan a mirar uno a otro, otro a uno, creo que tienen una distancia pues para intentar como mínimo llegar, ¿no? Porque, como decías, pica hacia arriba y las dudas entre el pelotón también pueden surgir de quién tira para quién. Veíamos 2 corredores del Euskaltel, 2 corredores del Movistar, 2 corredores del UAE, 2 corredores del Burgos. ¿Quién trabaja para quién, no? Va a ser la gran duda que se va a presentar por atrás. Bueno, pues ahora tenemos el grupo de cabeza, a falta de 8 kilómetros, encabezado por el asturiano Samuel Fernández del Caja Rural, que recordemos ha llegado desde atrás, desde el pelotón, ha conseguido meterse en la fuga y yo creo que prácticamente la diferencia se mantiene sobre los 10 segundos. Vamos a ver si consiguen llegar a un acuerdo y se dan relevo, porque si no van a tener complicado, porque por detrás imagino que tanto Movistar como UAE van a buscar aumentar un poco más el ritmo, y esta es más una zona propicia para una caza rápida, teniendo en cuenta con la diferencia que ahora mismo hay con el grupo de cabeza. Sí, ahí además, bueno, yo creo que Samu ha sido muy inteligente, ¿no? A pesar de su juventud, ha entrado al grupo y ha decidido tirar, ¿no? Quizás en estos momentos es preferible gastar un poco más, quedan 8 kilómetros, que este grupo que viene de todo el día a escaparse no tenga dudas, que colaboren, porque luego además Samu es un corredor que en este tipo de llegadas con pocos corredores es un corredor rápido y que seguramente cara a lo que es la general y al futuro de esta Vuelta a Asturias, la ventaja que coja hoy le puede ser una ventaja
favorable, ¿no? Porque el resto de integrantes que tiene ahora mismo con él son corredores que vienen de una fuga, que no pasarían realmente una subida como la que acaban de afrontar si no llega a ser por esa distancia con la que comenzaron. Por detrás, ahí está Movistar trabajando y también aparece en escena también el equipo colombiano del NU con, creo que es Henao, ¿no? Es el que me parece que está por detrás, con el UAE. Ahora en el momento Movistar es la escuadra que lleva el ritmo en ese pelotón por detrás a 50 segundos. Se ha aumentado Ha habido parón, notablemente porque aquí ha entrado gente, ¿no? Vemos ahora mismo tres corredores de Movistar y veíamos también 3 corredores del equipo colombiano, con lo cual son los que más integrantes tienen y por eso han decidido esa estrategia de trabajo. Si esa distancia está bien, 50 segundos me parece muchísimo, Sí, pero mira, ahí se ve otro grupo al fondo que parece que está recortando, un grupo que no veíamos anteriormente en la subida, con lo cual sí es posible que aquí haya habido un paro. Pues si esa es la distancia de 50 segundos, el grupo de cabeza tiene muchas posibilidades de llegar a buen puerto aquí a Beni Adonis, esa fuga prácticamente desde el inicio de la etapa, y ahí tenemos a un corredor asturiano como es Samuel Fernández. Pues 50 segundos, sí, es esa distancia que hay. La verdad es que la última parte del descenso desde Collao Zardón hasta Corao ha hecho... Adelante también comienza el desentendimiento, ¿no? Samu veía que no le colaboraban, ha decidido pues se va en solitario, y parece que se intenta ir en solitario, ¿no? Ahora sí que sería clave que aquí atrás no se pongan de acuerdo, que no le cacen, que le dejen en solitario y que se ponga a hacer una contrarreloj, ¿no? 6 kilómetros a meta, picando hacia arriba. Hace 2 años escapaba Samu, pero picando hacia abajo, y era cogido justo en las calles, casi entrando en Ribadesella, Héctor. Pues, y hoy puede darle la vuelta a la tortilla. Pues ahí le tenemos, con piernas, el corredor asturiano del Caja Rural en cabeza de carrera. Por detrás está intentando llegar hasta su posición Álvaro Sagrado, el corredor del Team Stork. A casi 50 segundos tenemos ahí el pelotón comandado por las 2 unidades del Movistar, también con Henao del NU Colombia en las posiciones delanteras de ese pequeño grupo, donde hay muy nutrida presencia además también del Euskaltel Euskadi. Pero lo importante está aquí, y es este corredor que están viendo en imagen, el asturiano Samuel Fernández del Caja Rural. Cabeza de carrera a falta de 5 kilómetros y 700 metros. Son 50 segundos lo que tiene de ventaja sobre el pelotón, pero ha abierto hueco respecto a sus compañeros de fuga. Por detrás Álvaro Sagrado, y da la sensación de que Samu hoy es la primera etapa, hoy tiene piernas, se intenta y se está marchando. Sí, ahora mismo ha abierto ese hueco clave, ¿no? Aún así tenemos aquí a 2 corredores por detrás de un mismo equipo y uno puede sacrificarse por el otro, ¿no? Hay que recordar también, llevan toda la etapa en fuga, seguramente la fatiga ya está en sus piernas, y lo que me está sorprendiendo es la tranquilidad con la que se la están tomando aquí atrás, ¿no? Ahora vemos subir a los hombres del Euskadi, pero solo trabaja un corredor de Movistar. Esto está siendo un pulso de 1 contra 1 ahora mismo. Por eso es que estamos viendo que las diferencias no bajan, sino que suben. No, estamos ahora prácticamente en el minuto. La fuga va a llegar hasta Beni Adonis, porque estamos a 5 kilómetros de la línea de meta. Sigue siendo cabeza de carrera este corredor que están viendo ahí del Caja Rural, el asturiano Samuel Fernández. Por detrás es Álvaro Sagrado el que ha tomado la iniciativa en ese grupeto perseguidor que era hasta hace apenas unos kilómetros cabeza de carrera, pero de momento da la sensación de que tiene piernas. Está, como tú dices, Santi, la contrarreloj está haciendo camino de Beni Adonis, pidiendo referencias también a la unidad móvil que teníamos en esa situación de cabeza de carrera. Es el líder ahora mismo de esta primera etapa, Samuel Fernández del asturiano. Y está rodando muy bien, ¿no? Veíamos ahí un marcador de a cómo estaba rodando el pelotón y a cómo estaba rodando él. Ambos iban a 50 kilómetros por hora, con lo cual van rodando a la misma velocidad. Prácticamente imposible, si esto se mantiene aquí, de que el pelotón pueda coger ahora mismo a Samuel. Ha metido desarrollo, está tirando de piernas, camino ya de Mestas. Le quedan todavía 4 kilómetros y 300 metros al corredor asturiano del Caja Rural. Está cada vez más cerca de lograr la victoria en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Vamos a ver también referencias respecto a ese grupeto por detrás que llega. Ahí está, le ha recortado algo, ya están cada vez más cerca, pero sigue manteniendo más o menos, es un poco la distancia que tenía prácticamente desde los últimos 2 kilómetros, donde ha tratado de saltar y lo ha conseguido el asturiano Samuel Fernández. Bueno, lo importante también es un poquitín esa recta que está cogiendo cara a la general, ¿no? Ahora mismo es verdad que esos 4 corredores han conseguido ponerse de acuerdo de nuevo y están recortándole, está siendo un 4 contra 1, pero es muy importante también que tengamos en cuenta ese minuto que está sacando, con el que está aventajando, ¿no? Un minuto con el recorrido que hay
de Vuelta a Asturias ahora mismo puede ser suficiente para un Samuel que el año pasado, recordemos que empezaba la última etapa tercero en la general y que por una fuga perdían de subir tanto él como Hugo de la Calle a ese podio, ¿no? Se puede este año que con esa diferencia el propio equipo pueda cambiar los papeles de liderato que podía traer a esta vuelta y se lo entregue a Samuel Fernández, que ahora mismo está haciendo un etapón. Pues ahí está, 6 segundos esa distancia que tiene respecto a ese grupeto perseguidor, donde se han puesto de acuerdo, están tirando relevos, con lo cual va a ser complicado que pueda aumentar la distancia Samuel. Ahí va a depender de las piernas que tenga en esos 3 últimos kilómetros, y por detrás la diferencia respecto al pelotón sí que más o menos estabilizada en torno al minuto, y están atravesando Mestas, ese grupo donde estaba comandando las operaciones el Movistar y donde estamos viendo cómo lo cierra Mark Lightfoot, el corredor del Provence. Y este es el grupo que viene por detrás de Samuel en esta zona que pica ligeramente hacia arriba. Es una zona complicada de gestionar. De la parte que le queda ahora mismo está afrontando la parte más dura, la parte con mayor pendiente, pero con las fuerzas que entró de atrás puede ser que esta parte le favorezca, ¿no? Vamos a ver si vuelven a presentarse dudas en los 4 corredores que venían para cazarle, y esa colaboración ya no es tan buena y vuelve a tomar ventaja, ¿no? Y ahora vuelve a ese terreno un poco descendente y para presentarse ya prácticamente a 3 kilómetros ya de la llegada. Pues a 2 kilómetros 800 metros tenemos en cabeza de carrera Samuel Fernández, alsierense, 22 años, el corredor del Caja Rural. El año pasado hizo una grandísima vuelta a Asturias, ahora es el Euskaltel el que está tomando la iniciativa con Unai Aznar, que ha venido de trabajar en la fuga y ahora se ha puesto al frente de ese grupeto perseguidor, el pelotón, donde tenemos también a Nairo Quintana, y lo están viendo en imagen, y varias unidades del NU Colombia, también del Kern Pharma, y por delante, insistimos, esa distancia, 5 o 6 segundos de Samuel respecto a este grupo, donde están Álvaro Sagrado, Heidemann, Lagac y esos 2 corredores del Provenza. Mirando hacia atrás permanentemente Samuel, le quedan 2 kilómetros. Eso es, le queda muy poquito, pero ya llega mucha fatiga, ¿no? Porque ha atacado con muchísima intensidad, tanto en la parte final de la bajada, que ha sido en la bajada realmente donde Samuel ha lanzado su ataque para empalmar aquí con la cabeza, y ahí es donde ha ganado el minuto, ¿no? El minuto que tiene ahora mismo sobre ese pelotón. Mira hacia atrás, busca la referencia visual. También eso alienta también al grupeto que viene por detrás, que se viene dando relevos, con lo que veremos si le da para llegar o no. Parece complicado que Samuel pueda llegar a línea. Ese repechito nos va a pasar factura para poder llegar en solitario, Héctor. No lo des por tirado todo, porque aunque le cazasen ahora en el último momento, ojo que Samu es muy rápido en estos grupos reducidos. A eso te iba a decir, yo creo que también tiene que empezar a pensar en guardar algo de piernas, para eso sprint, que da la sensación que va a ser el sprint. Ahora ha levantado el pie. De atrás, mira, en el grupo perseguidor, ve. Arranca. Sí, ahí se vuelve a menear el pelotón, el grupo, voy a decir, más numeroso de esta cabeza de la etapa. Por delante ya está Samuel integrado en ese grupeto, y ahora pues nada, coger un poco de aire, Héctor. Ahora mismo todos los corredores van muy castigados aquí en este grupo de cabeza. Está pidiendo Heidemann que pasen y ninguno quiere pasar. Claro. Y por aquí por atrás Urco Berrade también, el que se mueve con Nairo Quintana rueda. Pues ahí está ese grupo y se mueve el NU Colombia por delante. Aumenta el ritmo el corredor del Provenza, llega también Heidemann, Álvaro Sagrado, se queda a cola Samuel Fernández. Yo creo que le está pasando factura el esfuerzo en esa parte normal, anterior que hemos visto. Él apostó por su carta, apostó por el solitario. Yo creo que ha sido una buena baza. Posiblemente ahora está justo, a ver si recupera un poquito para ese sprint, pero sobre todo va a tener muy en cuenta esa diferencia con la que puedan llegar, ¿no? Yo creo que de los 5 corredores que van en cabeza, al que más le va a beneficiar esa ventaja cara a la general puede ser a Samuel. Bueno, ahora evidentemente todos miran y todos buscan su carta ganadora. Estamos en el último kilómetro. Es Heidemann y Álvaro Sagrado los que encabezan esta cabeza de carrera. Todos se miran de reojo, porque el ataque puede ser inminente de cualquiera de ellos. Aumenta el ritmo ahora Álvaro Sagrado, el corredor del Team Stork, junto a él Heidemann y Lagac, que es Samuel Fernández el que está cerrando este grupeto de 5 unidades que están ya en los últimos 900 metros. Y ahí se miran mucho. Vamos a ver, este ataque va a tener que secundarlo cualquiera de los 2 corredores que van ahora adelante, ¿no? Porque
el compañero es el que va ahora mismo tercero del grupo, en este grupo de atrás, y si no se entienden puede ser definitivo, ¿no? Ahí pica un poco hacia abajo. Pues vamos a ver que puede ser el ataque bueno, el que ha llegado desde atrás. Son cámara de meta ya, estamos ya. Sagrado viene con fuerza. Desde atrás, vamos a ver si van a entrar. Vamos a ver si ha guardado piernas Samu, porque va bien colocado ahora mismo para el sprint, muy bien colocado. Ahí intenta. Ahí está, rápido se tira el sprint, llega Samuel por la izquierda de sus imágenes, puede llegar, no, se va a quedar Heidemann, no, la victoria es para el corredor del Provence, el integrante que llevaban los dos corredores que llevaban en línea de meta. No sé si es la GAC o es Adam Smith, el corredor que ha conseguido imponerse a Samuel Fernández en esa línea de meta. Y por detrás ya tenemos el pelotón con las dos unidades del NU Colombia, bajando un poquito, que llegan ya y van a cruzar pues prácticamente a medio minuto, es la diferencia que tienen respecto a Laga, que es el vencedor de esta etapa, el corredor del Provence. Se ha impuesto en Beni-Adonis en ese sprint donde lo ha intentado Samuel Fernández, el corredor asturiano del Caja Rural. Gabriel Lagac, el francés del Provence, se impone en esta primera etapa, en una jornada donde ha trabajado muy mucho el corredor asturiano del Caja Rural, el francés, 19 años, su primera victoria aquí en la Vuelta Ciclista Asturias. Sí, tenemos una Vuelta Asturias de nuevas generaciones en esta ocasión, mezclada también, ¿no?, con corredores con gran experiencia como Nairo Quintana, pero sobre todo vamos a ver corredores de menos de 23 años con un futuro impresionante, y que seguramente vamos a ir anotando los nombres de ellos porque les llegaremos a ver en las carreras más importantes del calendario internacional, ¿no? Aquí el equipo Ace Provence ha actuado muy bien, ha metido dos corredores en la fuga, los ha mantenido juntos hasta el final. Únicamente creo que les ha sorprendido ese ataque de Samuel en la bajada, que les ha empalmado. Samuel muy valiente, ha apostado. No sé si ataque o es que ha bajado de verdad, ha hecho un descenso, pero sí sé que el ritmo lo ha hecho fantástico. Yo creo que lo que le ha penalizado es ese último tramo, esa carretera ancha, camino de la línea de meta, el trabajar en solitario, ahí le ha pesado ese trabajo a un Samuel. Insisto, fenomenal etapa la que se ha marcado. Y, a ver, cuando Samuel ataca a ese grupo de escapados no había un entendimiento muy grande, y por lo tanto yo creo que ha sido una decisión acertada. Luego realmente se han puesto a colaborar de nuevo, y eso ha sido lo que ha fastidiado esa victoria del asturiano aquí en Benia, ¿no? Por segundo año que pasa la carrera por aquí, está en los últimos kilómetros escapado para poder ganar, y justo le roban la miel. Pero yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Ha sido muy valiente, corre siempre muy valiente, siempre muy activo. Ha aventajado al pelotón en 30 segundos. Es un corredor para poder pensar para la general, y esos 30 segundos le dan una ligera ventaja pues para las etapas que nos quedan. Bueno, etapas que tenemos por delante. Esto no ha hecho más que comenzar. Mañana es una etapa muy dura, la que tienen que afrontar los corredores, los supervivientes de esta primera jornada que hemos visto aquí en TPA, en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. La victoria para Lagac por delante de Heidemann y de Samuel Fernández aquí en Beni-Adonis. Gran etapa para el Provence, en un final al sprint, en una etapa, insistimos, acortada respecto a esos 155 kilómetros previstos inicialmente. No se ha podido ascender al alto del Fito. Esta es la clasificación en esas primeras 10 posiciones, con Samuel en la tercera posición, entrando justo por detrás de Heidemann y de Lagac. Ahora la cuestión es saber, a partir de hoy ya vamos a clarificar un poco dónde están los objetivos de cada uno, sobre todo porque mañana es una de las etapas más duras. Sí, a ver, para mí, Héctor, todas las etapas tienen su cosilla, ¿no? Posiblemente, mirando los perfiles, la más dura, o la que podría llegar a ser de las más definitivas, debería haber sido la de hoy. Con la salida de la etapa del Fito, pues bueno, la convirtió en una etapa más normal, pero creo que el final, con este enlace de subida, sí que era de los más complicados. Mañana, bueno, ya es más conocida, es prácticamente idéntica a la del año pasado. Ya vimos lo que pasó el año pasado, con lo cual hay que tenerlo en cuenta.
y los 2 días restantes que hay cambio de recorrido, pero son similares a como eran el año pasado, teníamos etapas muy buenas. Pues es lo que nos está dejando esta primera etapa, con esa salida este mediodía en el Palacio de los Deportes de Oviedo, esos 155 kilómetros previstos inicialmente. Recordamos una vez más que una vez iniciada la etapa, la organización se veía obligada a buscar un recorrido alternativo debido a esa incidencia que ocurría a los pies del Alto del Fitu, un camión que se incendiaba. Evidentemente la caravana no podía circular por esa ubicación, así que el pelotón directamente se dirigía hacia Arriondas, y a partir de ahí las ascensiones, esas ascensiones al Alto de San Martín de Bada, también al Collao del Valle y después Tresllende y Zardón, ahí donde la fuga que prácticamente surgió en los primeros kilómetros se mantuvo, Santi, en ese más o menos en esa distancia, hasta que la carretera de verdad y el pelotón sobre todo por detrás, tanto UAE como Movistar, empezaron a endurecer un poco el ritmo y se vio cómo se iba bajando la diferencia respecto al grupo de cabeza. Pues sí, la verdad es que cuando coronaban esa última subida de Collado Zardón con escasos 20 segundos sobre los primeros integrantes del pelotón o de los favoritos, se me hacía demasiado poco tiempo para poder presentarse aquí en la meta, pero realmente al final habían guardado fuerzas y han rodado muy bien, ¿no?, en esos kilómetros finales. Incluso dando caza a Samuel, ¿no?, que lanzó ese ataque, llegó a obtener nunca mucha ventaja, pero sí esos 6-8 segundos, y finalmente pues la etapa ha dado con un ganador de la fuga, ¿no? Eso hace que yo creo que los favoritos han corrido más bien tranquilos y bien arropados hoy. Creo que no ha fallado ninguno de los favoritos para la general. Cada uno en su momento creo que ha estado en disponibilidad. Veíamos a Chumil ahí en la parte del final atacar, también vimos a Pericas, vimos a... Aquí justo al final vimos a Berrade, en la subida también veíamos a por detrás Pescador. Se movía Pescador, sí, lo veíamos ahora. Justo en los últimos metros veíamos a Henao, sí. Veíamos diferentes corredores que habíamos enumerado como posibles candidatos para la general, que han estado moviéndose y probando justo al final, ¿no? Con lo cual, el grupito de favoritos a 30 segundos de la escapada. Por eso te decía que posiblemente, y para mí a priori ahora mismo, uno de los grandes beneficiados de la etapa de hoy, a pesar de no haber obtenido la victoria, uno de los que más contentos tienen que estar, creo que es Samuel Fernández, que ahí le vemos en el... Sí, ahí le vemos al corredor asturiano, al seirense del Caja Rural, como lo intentaba en esos últimos kilómetros, donde una vez que era absorbido por el grupo perseguidor, se formaba ese sprint donde Lagac, el francés del Provence, lograba la victoria en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Nacho Mateos, buenas tardes. Ya tenemos contigo al protagonista de esta primera etapa de la Vuelta. ¿Qué tal, Héctor? Santi, muy buenas tardes. Así es, tenemos al gran protagonista de esta primera etapa de la 68 edición de la Vuelta Ciclista Asturias. Vamos a intentar hacer la entrevista en inglés. Él me decía que en inglés iba así. Vamos a intentarlo. We try, right? Firstly, congratulations for your victory today. Which is your feeling? Is your first victory as a professional? It's really incredible. I was really confident in the breakaway, but in the back, in the bunch, Movistar and UAE won. So I enjoy the moment. And it was really incredible to win my first pro race. Bueno, nos cuenta que está muy contento por haber conseguido la victoria, que estaban manejando esa diferencia que tenían con respecto al pelotón del que tiraba UAE y también Movistar Team, y que finalmente ha conseguido la victoria. Como os comentábamos, la primera victoria como profesional, y ahora vamos a preguntarle a ver cómo está para mañana para defender ese jersey de líder. Which is your feeling for tomorrow to defend your blue jersey? I think we have a strong team. We are just a continental team, but we have nothing to lose, so we push all we can, and
let's see what happens. Thank you. Yeah, thanks. Pues nos cuenta que mañana lo va a poner todo, que va a intentar defender ese maillot azul que le acredita como líder de la Vuelta Ciclista a Asturias y que trae un equipo muy fuerte, que por qué no va a poder defender ese maillot. Sí, y también esa confianza, lo ha repetido varias veces, confianza en sus piernas, pero también en el equipo, dice que tiene un buen equipo para tratar de hacer algo importante en la Vuelta, Santi. No me cabe ninguna duda, no es un equipo que yo tenga muy estudiado. Sí sabía que es un equipo que contiene figuras jóvenes dentro del equipo, grandes talentos que luego suelen acabar en otros equipos más conocidos del Pro Tour. De hecho, pues acaba de hablar un corredor con 19 años, ¿no? Es su segundo año, su segunda campaña. Hablábamos aquí de corredores jóvenes como Pescador, como Pericas, pero él es también de esa edad, ¿no? Luego llegaba su compañero también en el grupo de cabeza, pero es que en el grupo de atrás tenía otro compañero más, sí, que también llegaba. Con lo cual, mira, hoy es un día perfecto para ellos, ¿no? Se va a enfundar el maillot del mejor joven, se va a enfundar el maillot como líder y van a ser líderes por equipos. Y no recuerdo muy bien cuál era de los dos también el que estaba en la disputa de la montaña, con lo cual posiblemente tenga algún maillot más. Estaba Laga, que era el mismo el que estaba en esa situación, porque además se había coronado en primer lugar tanto Tresciende. Teníamos ahí la duda, había que resolverla, pero Laga que también tiene las posibilidades de también ser el líder de la montaña después del final de esta primera etapa. Vamos de nuevo con Nacho, con más protagonistas. Adelante. Así es, estamos con otro de los grandes protagonistas, asturiano, ya lo habéis visto en imagen. Qué poquito le ha faltado a Samuel Fernández para conseguir la que hubiera sido tu primera victoria en el profesionalismo y encima en casa, Samu. Sí, es una pena, la verdad. Estoy muy contento porque cuesta mucho llegar hasta aquí. Valoro muchísimo estar bien y haber tenido el día, pero a la vez soy muy competitivo y no sé cuándo va a poder tener una oportunidad así para ganar. Y jodido, pero bueno. Bueno, cuando llegabas al grupo de cabeza, los pasabas, tenías piernas, era hacer prácticamente una crono, lo estábamos comentando en la retransmisión, mirabas hacia atrás, al final te quedaste sin gas, ¿no? En los metros finales. Sí, pillé el resto de la escapada ahí al final de la bajada y sinceramente pensaba que iba solo cuando empecé el tramo, sabía que lo tenía muy mirado, eran 8 kilómetros de crono y cuando vi que iban detrás, pues eso, tienes que correr pensando en la general porque no sabes cómo van detrás y pensando en la etapa. Sabía que ellos también iban jodidos porque al final llevaban todo el día en fuga y no sé si fue lo correcto, pero hubo un momento que se miraron no sé qué y abrí gas, pero claro, yo también iba muerto de toda la persecución. Sin más, fui a tope, sabía que ellos iban también cansados, pero al final eran mayoría y una pena, al final picaba mucho para arriba y una pena que están tan cerca y el sprint sabía que estando después de haber gastado tanto y todo era complicado, pero bueno, ya está, lo hecho está, aprendizaje ya está. Lo que sí has demostrado, Samu, es que llegas con piernas, en la penúltima etapa de Gran Camino estuviste también escapado. El año pasado cuarto de la calle, tu quinto, este año posibilidades, ¿no?, de mejorar esa posición en la general. Sí, hoy se vio que estoy bien, pero bueno, yo te digo, como dije por la mañana, yo voy a ir día a día. Mañana es otro día, ahora igual me cogen la matrícula, lo único, pero eso, voy a ir día a día. Mañana es de mis favoritos porque Colladiella es mi día a día, por donde entreno al Valle del Nalón. Y pues eso, con muchas ganas de arrancar ya y bueno, a ver cómo están las piernas. Bueno, dos imágenes que he visto durante la retransmisión y luego siguiendo aquí la etapa, los kilómetros finales. Preguntabas al cámara, ¿no?, que cómo ibas, porque los tenías ahí pegaditos y no sabías si ibas a llegar, ¿no? Es que iba sin radio, porque, o sea, salí con radio obviamente, pero se me estaba cambiando de canal y no escuchaba el director. Había un problema que la bloqueaba, pero había un botón que respondía raro y se me iba. Y digo, bueno, pues ir así porque no voy a escuchar nada, lo quito. Entonces, claro, iba sin radio, no sabía nada. Y digo, verás, que todavía llego, levanto los brazos y no gano. Yo ya iba pensando eso. Entonces fue por eso que pregunté, pero sí. Y luego otra de las imágenes, lo que te decía, he estado viendo ahí el final de etapa con tu madre. Está súper nerviosa. La verdad que hubiera sido bonito, ¿no?, ganar aquí en casa, delante de tu gente, tu familia. Sí, también sé que
muchos amigos, familia, mis abuelas, que desde aquí les mando un beso, me están viendo por la tele y pues eso, iba pensando en ellos, en mis amigos, mi pareja, todos. Y en casa, ya sabes, hay un extra y nada, iba solo pensando en ganar, ganar, ganar y eso, jodido por no haber podido, pero bueno, a ver si más pronto que tarde llega otra oportunidad así, que es difícil, pero bueno. Muchas gracias, Samu. Hay 3 oportunidades más, 3 días más para intentar brillar y conseguir una buena posición en la clasificación. Te doy la enhorabuena de nuevo, has hecho un etapón y a seguir así. Muchas gracias. 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 Ahí está, Samuel. Ambición, ganas, hambre de victorias. Lo tiene todo para brillar en esta vuelta. Bueno, es como él ha dicho, ¿no? La verdad es que es muy difícil encontrar la etapa, presentarte en el momento. Es un corredor que lo intenta muchísimo. Este año, a los que seguimos el ciclismo, le podemos ver en todas las pruebas en las que ha corrido en esas fugas, intentándolo en Volta a Cataluña con un ciclismo internacional de la máxima categoría. Hace una semana nuevamente en Gran Camino, muy valiente, atacando de muy lejos, casi a una hora de distancia de la llegada. Hoy desde mucho más cerca y hasta prácticamente el último kilómetro, también rodando a punto de obtener la victoria y lógicamente pues acabará llegando. Es difícil, ¿no? Cuando tú estás es tu pellejo, como él lo menciona, porque parece que no llega, ¿no? Pero a este tipo de corredores les acaba llegando esa victoria, ¿no? Y luego también es importante, ¿no?, que vayan dando estos pasos, porque recordemos Caja Rural, con patrocinadores o colaboradores, digamos, asturianos, esa empresa de bicicletas MMR, está invitada al Tour de Francia. Las 8 plazas para el Tour de Francia en ese equipo cotizan muy caras y yo sé que Samuel está dentro de esa pequeña lista. Pues ahí le hemos visto y le hemos escuchado a Samuel, que también me quedo con lo que decía. Mañana es una etapa que le gusta y mucho, sobre todo por ese paso por el Alto de la Colladiella, pero lo que decía es que yo creo que mañana ya me tienen tomada la matrícula. Más que nada por el año pasado, porque era uno de los corredores que lo intentaba, ¿no? Bueno, el año pasado, lógicamente, en la subida y por fuerza, sin duda alguna, fue Soler el que lo dinamitó todo. No parecía o no parece una subida que vaya a abrir esas distancias, pero Soler lo consiguió y únicamente también posiblemente por el día, la lluvia, la bajada, sí. Samuel y Hugo de la Calle eran los dos únicos corredores que conseguían intentar acercarse a él y eso fue lo que les colocó en el podium de la vuelta, ¿no?, que iban segundo y tercero. Finalmente hoy también lo intentaba Hugo en la bajada y ahora mismo hace 2 minutillos le veíamos cruzar meta con el maillot manchado de alguna caída que ha tenido, ¿no? Esperemos que no tenga nada, que se reponga bien y que pueda dar guerra al resto de las etapas. Parece ser que ya no para la general, pero sí posiblemente para una victoria. Veremos a ver si se recupera. Ahora a descansar, un poco de trabajo con el masajista y restañar las heridas para la etapa de mañana. Este que están viendo es el vencedor de la etapa de hoy, el francés Lagac, que ha recibido ese fantástico queso gamoneu. Estamos en Benia d'Onís, estamos en un entorno donde se produce uno de los mayores manjares para aquellos que se acercan al Principado de Asturias y evidentemente es el queso, no solo cabrales sino también el gamoneu. Es una de las joyas gastronómicas que tenemos en esta maravillosa comunidad como es la del Principado de Asturias, en Benia d'Onís, escenario donde hoy se ha cerrado esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, con esa clasificación, con ese tercer puesto del asturiano Samuel Fernández, con la victoria del francés Lagac y con esas 10 primeras posiciones donde ha entrado también Jonathan Lastra, y donde veremos mañana también los favoritos a la general. Primero vamos a ver si mañana Lagac y el equipo, él confiaba mucho en el equipo Provence, pero vamos a ver si mañana logran defender ese maillot azul de líderes. Bueno, yo creo que lo van a intentar, ¿no? Sencillamente pues porque perdona, Santi, varios corredores hay para poder estar en la general. Perdona, Santi, seguimos ahora. Vamos con Nacho, que tienes más protagonistas. Adelante. Así es, con el 10º clasificado en esta etapa, Jonathan Lastra, que ha entrado con el grupo de los principales favoritos a la victoria final de la clasificación general, corredor de Euskaltel. Conoce muy bien estas tierras, por lo que todos sabemos, su pareja es Alicia González. Bueno, bien, ¿no? Un 10º puesto con los favoritos, parece que llegas con piernas, ¿no?
Sí. El objetivo, la verdad es que, por cómo son las etapas se puede pelear cualquiera, pero también es estar en la general. La verdad es que hoy ha ido bien, la verdad que las sensaciones eran buenas. Al principio me lo he intentado jugar un poco para abajo, he visto que no había hueco y he esperado, y la verdad que luego a Samu es el que se la ha jugado y ha conseguido irse. Y como dices, te conozco el terreno, vine aquí a reconocerlo precisamente porque sabía que las bajadas son casi más importantes que las subidas. Y de momento estamos ahí, y así que bien. ¿Qué te parece las 3 etapas que vienen por delante? ¿Posibilidad de conseguir alguna victoria? Me imagino que para eso estás rodando, ¿no? Sí, yo creo que, por lo como te he dicho, creo que van a llegar casi todos los días grupitos pequeños, entonces en grupitos pequeños sé que me manejo bien, creo que sí tengo posibilidades de poder ganar una etapa. Y la verdad que el recorrido me parece espectacular, porque es un recorrido duro, pero que al final da juego, no terminas en un final en alto, ni hay un final muy duro que haga que vayamos de uno en uno, pero sí que haga sus grupitos, ese juego, y creo que es un recorrido perfecto. Qué pena lo de hoy de Samu, ¿no? Que conoces muy bien, gran amigo, ¿no? Alguna vez seguro que has compartido grupeta por aquí, por el Principado de Asturias. Se quedó muy poquito de conseguir esa victoria, está el pobre un poco apesadumbrado ahora. Sí, ya lo he visto, la verdad que una pena porque al final se la ha jugado bien, creo que no he visto cómo ha sido, pero creo que me imagino que iría tirando fuerte por el tema de la general también, sí. Y se habrán aprovechado, no sé si ha llegado solo con uno o con los 4, con los 4, ¿no? Al final cada uno juega su baza, es una pena, pero con lo que ha hecho hoy igual se lleva la victoria en general, así que tampoco sería mala. ¿Qué tal con Euskaltel después de tu paso por Cofidis? La verdad es que muy bien, ha sido un cambio que me ha venido muy bien, sobre todo mentalmente, vuelvo a estar en las peleas de las carreras, cambio de chip y muy contento. Muchas gracias, Jonathan. Nada, a vosotros. Ahí está Jonathan Lastra, también un tipo feliz, como también aquí le tenemos en el podium a Samuel Fernández. Y lo dicho, mañana veremos, mañana será otro capítulo de esta Vuelta Ciclista Asturias. Mañana, cuidado con la etapa, son 140 kilómetros, tienen el paso por el Alto de la Cruz, la Colladiella, que creo que va a ser un poco el punto donde veremos si se rompe o no la carrera, y después llegará el Alto de Cueña y finalmente Carabanzo. Mañana segunda etapa, segundo capítulo, y yo no sé, Santi, si mañana tú crees que la Colladiella puede un poco dinamitar la carrera. Bueno, pues no me extrañaría, ¿no? La verdad es que, como te decía anteriormente, no lo veo un puerto tan decisivo, sobre todo tan lejos de la meta como para romper. Estoy más con Jonathan Lastra, ¿no? Tal y como está diseñado un poquito el recorrido, son esas subidas que rompen, pero no para marcharse de uno en uno, a menos que se despisten unos de otros. Por eso te digo que el haber llegado a ese grupo de 15 unidades, donde todos los líderes reales y segundas espadas están dentro de él, siguen teniendo en abierto la clasificación general, ¿no? El único que creo que ha tomado una pequeña ventaja es el corredor que acabamos de ver en podium, es Samuel, que es un corredor que también estaba como segunda espada, digamos, para esa general, y que ahora pues mañana ya parte con esos 30 segundos, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, el equipo del Ice Provence, con 3 corredores ahora mismo entre los 10 primeros, ahora mismo se postula como el gran favorito. Vamos a ver si mañana son capaces de controlar, y cuando se dinamite un poquito en esa Colladiella, vamos a ver qué decisiones toman. Por cierto, y antes de que se me pase, no va a ser el único asturiano que vamos a ver en el podium ahora mismo. Eso yo te iba a decir ahora, porque hemos visto a Laga, que se ha llevado, más allá de la etapa, el maillot de líder, el jersey azul, también el de la regularidad, pero nos quedan las metas volantes, y este nos lo quedamos. Por supuesto, ¿no? Te decía que creo que en el momento en el que coge la fuga, segundamente su objetivo principal era repetir ese maillot que pudo tener hace 2 años, y nuevamente pues al paso por la meta volante de Cangas de Onís consigue Edu González Landaluce alzarse con el maillot, ¿no? Su preferido, diría yo. Pues vamos con más protagonistas. Nacho, adelante con otro de los protagonistas de esta vuelta, esta primera etapa. Así estamos, aquí conmigo está a mi lado uno de los hombres que se estrenaba en el profesionalismo. Le ha dado la oportunidad a la selección española sub-23 de rodar en la ronda de casa. Pelay Alonso, ¿cómo ha ido hoy? Cuéntanos un poquito. Nada, pues al final el inconveniente que nos comentaron de que se cancelaba el FITU, y al final vinimos todo por la nacional, en teoría un poco más suave la etapa, pero igualmente se me fue a 1000 toda la carrera y al final se acaba haciendo muy dura. ¿Cuáles son las sensaciones de rodar por primera vez con los pros?
Buah, va muy rápido, pero bueno, tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos al ritmo y demás y nada, y a darlo todo. Bueno, hace unas semanas hacíamos un reportaje con Samuel Fernández, estabas con él compartiendo entrenamiento y me decía: Samuel, graba que puede hacer algo importante. Te llegó el premio con la selección española. Samuel Fernández, gran amigo tuyo, te has enterado de lo que ha pasado hoy, ¿no? Sí. Qué penita, ¿no? Sí, buah, ha quedado tercero, pero nada, es un crack, la verdad. Como persona, como corredor es un 10, pero es que como persona es un 12, a mí me ayuda muchísimo, entreno mucho con él y nada, ojalá que pueda ganar la Vuelta, sería un lujo, la verdad. Bueno, un premio para ti sería acabar la Ronda Asturiana. Quedan 3 etapas, una menos, ya pasa la de hoy, a ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver qué pasa y vamos a ir viendo día a día y a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Pues otro de los corredores contento y satisfecho como es Pelayo Alonso, corredor del equipo Sub-23 que está presente en esta Vuelta Ciclista Asturias. Veíamos en el podio, en el último, hablábamos de él, de Edu Landaluce, que es el líder, sale de aquí de Beñadonís como líder de la general de las metas volantes. Gran día también para él, ha estado pues la única meta volante, ha estado ahí. Sí, esa es posiblemente la desgracia, entre comillas. Quiero decir, en cada etapa suele haber 2 metas volantes. Sí, ahí está. La puntuación son 3, 2 y 1. Sí. Si ganas 2, tienes 6 puntos y aventajas por tanto al resto de corredores en esos 6 puntos. No, al quitar una, el hecho se queda en que solo queda una, ha tenido la suerte de ganarla, por lo tanto tiene 3 puntos de ventaja, ¿no? Para el resto de los días, demasiados puntos todavía en juego para poder alzarse a lo mejor el último día en Oviedo. Esto hace pensar pues que va a tener que coger otra fuga si quiere mantener ese maillot, ¿no? Posiblemente mañana, si recupera bien, le veamos de nuevo intentándolo, intentar sumar más puntos y mantenerse vivo con ese maillot. Pues Edu Landaluz, aquí le tenemos de nuevo subido al podium, uno de los protagonistas asturianos también en esta primera etapa, donde evidentemente los focos se han centrado en la última parte en Samuel Fernández, a punto de que se ha quedado a nada de lograr su primera victoria y de estrenar su palmarés aquí en esta Vuelta Ciclista Asturias. Pero claro, mañana tenemos más. Sin duda alguna, yo creo que mañana es una de las etapas más jugosas que tenemos en la Vuelta a Asturias. Como te digo, el año pasado decidió la general precisamente en la etapa de mañana, y entonces, sobre todo con esa guerra que ha habido hoy ahí a última hora, pues ya hemos visto llegar a muchos corredores pues con mucha fatiga, ¿no? Que van acumulando ya desde el primer día, y mañana va a ser un día más, una bonita llegada con esa última subida también de Carabanzo, muy corta pero muy dura, donde en alguna ocasión ya algún corredor ha sido capaz de sorprender y llegar en solitario. Y pues como la general, salvando los 30 segundos de más que tiene Samuel, están por todos igualados, pues podemos volver a tener una sorpresa mañana mismo. Vamos a ver si una de las sorpresas mañana es el protagonista con el que está Nacho Mateos. Adelante. Así es, hace unos minutos hablabais de Edu Landaluz, aquí está a mi lado Edu. Hoy doble premio, metas volantes, jersey y premio a la combatividad. Me imagino que muy contento, ¿no? Súper contento y nada, como decía antes en el podio, ahora toca mantenerlo, que va a ser muy difícil con las etapas que quedan. Pero bueno, de momento hemos cumplido con el trabajo de hoy y nada, muy contento. Bueno, la idea era meterse en las fugas y a la primera oportunidad que has tenido, para adentro. Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que ya tengo una experiencia en el ciclismo que hay que ser realistas y más bien inteligentes, que pienso que no sirve de nada hacer el 30 al 40, aguantar para nada, vale más ser protagonista en las fugas. Y bueno, el plan era ese y lo hemos hecho. Bueno, os han quitado el fito hoy, ¿no? ¿Cómo os enteráis un poco de lo que había pasado? Pues yo iba a la fuga y nada, ha venido mi equipo y me ha dicho que no subía el fito, que la verdad yo me alegra mucho, no te voy a mentir, porque es un puerto durísimo, lo conozco muy bien. Y nada, ya fuimos directamente para el puerto de antes de Cangas de Onís y sinceramente a nosotros nos ha beneficiado. Yo creo que si se hubiese subido el fito no hubiese llegado a la fuga seguro. Pero bueno, también son cosas del ciclismo y es lo que hay. Bueno, tienes trabajo por delante ahora en las 3 jornadas, defender ese maillot de las metas volantes. Sí, no, hay que ser realistas, queda toda la vuelta, es el primer día, pero me conozco bien todas las etapas, es una vuelta muy dura, pero bueno, vamos a intentar pelearlo. Gracias, Edu. A vosotros.
Pues mañana será otra etapa y otra oportunidad para Edu Landaluce y veremos qué ocurre en una jornada dura donde veremos qué ocurre en esa meta final en Pola de Lena. 140 kilómetros, os recuerdo lo que tiene mañana por delante el pelotón y la carrera que va a partir desde el oriente, desde Llanes y vamos a pasar de la costa al interior, al Valle del Nalón y también al Valle del Caudal, con esos puertos. Una jornada dura donde veremos dónde se empieza a incrementar el ritmo y dónde empiezan los ataques, porque ya lo hemos visto hoy. Hay mucha gente, muchos chavales jóvenes que tienen hambre y son muy inquietos. Prácticamente hoy no habían pasado ni 3 kilómetros y ya se había meneado el árbol. Pues mañana veremos a ver. Y hoy, dentro de lo que cabe, como nos comentaba ahora Edu, ¿no? Con ese cambio de recorrido, no pudo haber dentro de los corredores ningún cambio de estrategia, porque nos comentaba que cuando ellos se enteran realmente de que no se sube el fito, él ya va en fuga, ¿no? Con lo cual los corredores que veíamos en fuga no es que hayan entrado en fuga porque sabían que no se subía el fito, sino que valientemente se intentaba incorporar igualmente a pesar de conocer esa subida del fito. Así que mañana, pues yo pensaría que en el kilómetro 3 vas a tener ya numerosos ataques para nuevamente conformar esa fuga que pueda dilucidar bien las clasificaciones secundarias, metas, volantes y montaña, o no, quizás como hoy, también la etapa. Pues ese es el perfil de la etapa que nos espera mañana, desde Llanes hasta Pola de Lena, 140 kilómetros, con las ascensiones al Alto de la Cruz, también el Alto de la Colladiella, esos 9 kilómetros al 6%, tendrán que subir también al Alto de Cueña y finalmente el Alto de Carabazo, una etapa donde seguro que se van a marcar diferencias y donde Gabriel Lagac, el corredor del Provence, va a defender ese jersey azul de líder después de su victoria hoy aquí en Benia de Onís, en esta primera etapa que ha abierto esta edición número 68 de la Vuelta Ciclista Asturias. Dejamos hoy la capital del Principado, Oviedo, llegamos al entorno de los picos de Europa. Mañana nos iremos desde Llanes, desde el oriente, hasta las cuencas del Nalón y del Caudal, con la imagen espectacular, como siempre, de Cangas de Onís, con el puente romano, con uno de los símbolos de este Principado de Asturias. Santi, mañana más. Pues muy buenas tardes, Héctor, y ojito, mañana da lluvia. Pues anotadlo, mañana segunda etapa, os la contamos como siempre aquí en TPA. Muy buenas tardes.